Keixo, egunon, ongi etorri. Bueno, ja hasiera emango diogu jardunaldietako bigarren egunari. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet, etorri zareten guztioi, eta baita ere, proiektu honetan, psikosoziologia proiektuan parte hartu duzuen guztioi. Atzo bezala, gaur, jarrituko dugu hitz egiten burnouti eta txandako lanei buruz. Gure mailan hitz egingo dugu. Alde batetik burnouti buruz, baina osasun mentala zerbitzuen ikuspuntutik, eta beste aldetik gure lagunok azalduko digute txandako lanaren inguruan bere enpresetan izandako esperientziak. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este segundo día de las jornadas de psicosociología. Quería darles las gracias, además de a todos vosotros, especialmente a todos mis compañeros que han colaborado en este proyecto y que por eso se han celebrado estas jornadas. Gracias, Diego, gracias, Mila, gracias a todos vosotros. Bueno, ayer estuvimos hablando sobre el tema de burnout y de turnicidad. Hoy seguiremos con este tema, pero hablaremos del burnout desde la perspectiva de los servicios de salud mental y, por otro lado, nuestros compañeros de mesa nos van a comentar sus experiencias prácticas relacionadas con el trabajo a turnos, cómo están abordándolos en sus servicios. Ayer creo que quedó claro que el tiempo de trabajo es un factor, es una condición que tiene una repercusión en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. El número de horas de trabajo y su distribución va a repercutir en la vida laboral y también en la vida extralaboral. Ayer también hablamos de que existía un porcentaje elevado de esta población trabajadora que realiza un sistema de trabajo a turnos. Se habló de un 20%. Osalan este año ha realizado una revisión bibliográfica relacionada con los turnos y en la mayoría de las investigaciones se indican que el sistema de trabajo a turnos y sobre todo el nocturno tiene una repercusión en la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchos estudios indican además que no solo la repercusión es sobre la salud de la población trabajadora, sino que esta repercusión es sobre la propia organización. Hablan de un menor rendimiento, de una menor satisfacción, hecho que va a repercutir en un aumento de la siniestralidad y el absentismo. Por eso, Osalan, en este estudio que he mencionado, que está desarrollando, se ha planteado hacer un análisis de la posible relación del sistema de trabajo a turnos con la siniestralidad. Para ello hemos tenido la gran suerte de contar con la participación de Bienestar Social de Álava y Osakidetza. Este trabajo se publicará en breve y hoy Mercedes, de Bienestar Social, nos dará unas pequeñas pinceladas al respecto. Bueno, viendo que el sistema de trabajo a turnos es un factor de riesgo psicosocial que puede producir un daño en la salud de la población trabajadora, creo que debemos de actuar. Lo primero que se me puede venir a la cabeza es que existe un factor de riesgo que va a ocasionar un daño, por lo que voy a eliminar este factor de riesgo. Pero el análisis laboral actual hace muy difícil la desaparición del sistema de turnos. Las exigencias de la sociedad actual
establecen servicios en horarios fuera de los tiempos fisiológicamente aconsejables, por lo que podemos pensar que el sistema de trabajo a turnos es una condición inexcusable que padecen cierta parte de la población trabajadora. Bueno, como tenemos un factor de riesgo que pueda ocasionar un daño y no lo puedo eliminar, tengo que actuar, tengo que intervenir. Ayer hablábamos de la intervención de la adaptación del puesto al trabajador o la trabajadora. Creo que además de esto, incluso, voy a hablar de una actuación anterior, debemos de hacer una protección colectiva. Debemos de minimizar el daño que puede ocasionar en los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, lo que debemos hacer es mejorar las condiciones del sistema de trabajo a turnos. Ya sé que no hay ningún modelo óptimo, ideal de sistema de trabajo a turnos, pero creo que todos los aspectos de mejora van a favorecer las condiciones laborales de la población trabajadora. Hay una nota técnica, la 455, que me imagino que todos vosotros conoceréis, en la que nos expone una serie de recomendaciones y aspectos de mejora al respecto. Pero no me voy a detener en ello porque creo que si no le voy a pisar la ponencia a mi compañera Mercedes. Por eso creo que quién mejor que ellos para explicarnos lo que han hecho al respecto, cómo han abordado esta problemática en sus centros. Voy a pasar a ceder la palabra a mis compañeros de mesa. Nire ondoan dagoenari, Mercedes García de Iturrate, Gizarte ongizaterako foro erakundeko lan arriskuen prebentziorako zerbitzuko arduraduna da. Bere ondoan, Carmelo Araluze, Gurutzetako ospitaleko psikiatra, eta ondoan, Narciso Sevilla eta Jordi Costa. Haiek, prebentzio eta osasunerako Kataluniar erakundeko teknikariak dira. Bueno, vienen de Cataluña y igual no me han entendido demasiado. Así que voy a pasar a decirlo en herderas. A mi lado se encuentra Mercedes García de Iturrate otra vez, de Iturrate, que es médico del trabajo y es la responsable del Servicio de Prevención Mancomunado del Instituto Foral de Bienestar Social e Indesa de Álava. A su lado está Carmelo Araluze, que es psiquiatra y trabaja en el Hospital de Cruces. Y a su lado, nuestros compañeros de catalanes, que vienen de la Unidad Central de Prevención del Institut Català de la Salut. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, pues cuando queráis, Carmelo va a iniciar la exposición con su ponencia, que van a hablarnos del burnout bajo la perspectiva de los servicios de salud mental. Cuando quieras. Buenos días, ¿se me oye bien? Sí, fenómeno. Bueno, pues nada, agradecer, como se suele decir en estos casos, a los compañeros que me hayan tenido en cuenta, y voy a intentaros dar una visión un tanto personal, diría yo, más que particular del tema. Cuando me dijeron para participar en estas jornadas, pues me planteé yo, ¿y yo por qué o qué puedo pintar o qué puedo aportar en esta situación, ¿no? Y al principio no me consideré la persona más adecuada y anduve pensando en remitirles a alguien que creyera que tuviera, dentro del ámbito profesional de la salud mental, de la psiquiatría, quizás algo más que decir que yo.
y me resultó realmente difícil. Total que al final pensé, bueno, pues a lo mejor tengo yo algo que decir. Quizás no tanto ahora que trabajo en el ámbito del Hospital General, pero que durante muchos años he trabajado en un centro de salud mental. O sea que desde entrada yo os querría dar a entender que tengáis en cuenta que lo que voy a decir viene de un ámbito que quizás no es el habitual en vosotros, que trabajáis en el contexto de la salud laboral, y mi ámbito es médico y con la apostilla dentro del ámbito de la psiquiatría, la salud mental y lo que eso tiene para bien y para mal. Entonces, los sesgos que pueda tener y que a vosotros os puedan chirriar, luego si queréis los comentamos, pero probablemente eso es lo que os puede servir un poco para contrarrestar las perspectivas que podáis tener. Es decir, veréis que yo me voy a centrar en una serie de elementos, de factores, tanto en lo conceptual, tanto en la praxis que hacen los médicos o los psiquiatras luego con la gente que tiene este tipo de problemáticas, que quizás no es lo que vosotros podéis tener en la cabeza, un poco desde ahí. Es decir, no perdáis de vista en ningún momento eso, de la misma manera que yo he intentado no perder de vista los aspectos en los cuales yo creo que vosotros incidís más, como son los aspectos relacionados con los factores que lo laboral incide etiopatogénicamente en la problemática de lo que entendemos como el síndrome del quemado. Bueno, a ver si me organizo con esto. Como veis, bueno, de entrada creo que ayer tocasteis el tema, entonces de alguna manera me voy a solapar, pero siempre dándole esa perspectiva desde lo médico, desde lo psiquiátrico, que creo que os puede resultar interesante, o por lo menos para que lo conozcáis desde otro punto de vista. Ya desde el punto de vista de la terminología. Burnout, bien, quizás para la mayoría de la gente que trabaja en vuestro ámbito sea habitual, lo utilicéis habitualmente. En el campo nuestro no es tan común, es decir, ya veréis luego que nosotros sí, todos lo conocemos, todos sabemos de qué va, pero no es nuestra tendencia natural desde el campo del médico, del psiquiatra que trabaja en el ámbito de la salud mental, el etiquetar, el utilizar este tipo directamente de término. Como veis, aquí tenéis algunas de las, vamos a decir, de los términos que se han utilizado, se utilizan para esto, podríamos utilizar más. Síndrome del quemado, el síndrome del profesional o trabajador quemado, el desgaste profesional, el síndrome psicopatológico influenciado por condiciones laborales, que os puede parecer, un poco rollo, pero que probablemente va a ir un poco en relación hacia donde yo voy a ir, por esa tendencia mía a focalizar en ese tipo de aspectos. Antes, hablando con algún compañero, decía que puestos a utilizar términos, también podríamos utilizar el término del síndrome del desengañado. Es decir, en ese sentido, yo empezaría a decir que creo entender perfectamente de qué estamos hablando, porque probablemente yo lo he vivido, lo siento, en mi trabajo, en mi ámbito. Lo he visto en mí, en mis compañeros. Es decir, que no es algo de lo cual yo lo vea desde fuera, yo creo que es algo que está presente en nuestra actividad. No en vano, no en vano. Fijaros, supongo que ayer hablaríais de esto, ¿no? Pero lo volvemos a retomar. El tema de las definiciones al respecto. Este buen hombre, que se supone que fue el primero que lo describió, trabajaba con gente, era un psiquiatra que trabajaba con gente problemática en el ámbito de Nueva York y demás, y ya de alguna manera tenía relación con el ámbito en el cual yo trabajo habitualmente. Es decir, que la propia terminología, curiosamente, ya salió de nuestro ámbito, es decir, del ámbito, ya no digo del ámbito sanitario, sino específicamente casi del ámbito sanitario psicológico psiquiátrico, si vamos a ir un poquito más allá. Supongo que conoceréis esto, la definición ayer la veríais, pero me parece interesante volverla a recordar. Un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida, de relación, que no produce el refuerzo. Por eso decíamos anteriormente que alguno utilizaba hoy el término del síndrome del desgastado, más que del de quemado o del desengañado.
Obviamente la definición y luego el famoso inventario de Maslach y demás es el que ha hecho fortuna y es el que habitualmente se tiene como el estándar, ¿no? Bueno, un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas. Nosotros solemos decir ya, para empezar metiendo un poquito de caña en lo que os iba a dar a entender de nuestra visión personal, que ya la terminología desde la psicopatología clásica aquí empieza a chirriar, es decir, el término de despersonalización que describe esta mujer no encajaría con lo que se entiende psicopatológicamente o lo que nosotros entendemos psicopatológicamente como despersonalización. ¿Por qué digo esto? Porque os adelanto que luego diré que este es un término no aceptado en el mundo psiquiátrico precisamente por la ambigüedad terminológica, etcétera, 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 ¿eh? Entonces, ya desde su propia definición. Bueno. Aquí tengo otros dos. Aquí ya vienen mis sesgos, ya no digo personales, profesionales, sino conceptuales. Es decir, me perdonaréis que de alguna manera me presento como que entiendo estas presentaciones más cercanas a mi praxis, a mi manera de entender, cuando yo he estado con gente que tiene una problemática que quizás otro diría que tiene que ver con el quemado, ¿eh? El estado de agotamiento mental, físico y emocional, que también habría que discutir si lo mental y emocional, a ver de qué estamos hablando, si no es lo mismo, si se sobreponen, si se solapan, etcétera, producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes. Y otra, que no sé si os lo habrán mentado, pero de alguna manera, porque es una persona a la cual conozco, que he trabajado con él en algunas ocasiones y que me parece muy interesante su manera de plantear el asunto, lo define muy largamente, pero que concuerda con lo que nosotros creo que hacemos o tendemos a hacer, que es Tizón: un malestar personal consistente en síntomas tales como cansancio, enfado, irritabilidad, desinterés por el trabajo, problemas de relación, etcétera, que la persona concreta, quienes lo rodean o algún dispositivo asistencial atribuyen a las condiciones laborales. Veis un poco mi tendencia a focalizar en los aspectos intrínsecamente de la persona, lo cual, y como decía antes, y vuelvo a repetir para que no se me malinterprete, no quiere decir que no tengamos en cuenta que eso puede haber sido, los factores laborales del entorno laboral no pueden ser cruciales, importantes, como queráis llamarlos, pero para nuestra praxis, para nuestro trabajo, generalmente tendremos a centrarnos en los aspectos más de la persona. Bueno, no sé si ayer se tocaría esto, pero vi una revisión bastante interesante de toda la gente que había. Esto es de un artículo alemán que me pareció muy interesante, porque lo que hacía era coger todas las descripciones de cómo, de qué hacían, qué decían, qué síntomas había y tal, y al final hacer un clúster análisis, es decir, grupos de síntomas que de alguna manera se consensuaban de una forma u otra en los distintos tipos de definiciones del síndrome de quemado, ¿no? Y estos venían a ser estos 7, ¿no? Síntomas de alarma o fase inicial, de compromiso de trabajo con el trabajo reducido, reacciones emocionales, reducción, aplanamiento, reacciones psicosomáticas y desesperación. Bueno, nos mencionamos un poquito rápidamente y me centraré en alguna. Síntomas de alarma en la fase inicial, es decir, la cosa empieza generalmente, curiosamente, con un aumento del compromiso con el trabajo. La persona está más rayada con el curro, y a la vez con una sensación de agotamiento general. A posteriori ya entramos en la fase de que la persona se centra menos en el trabajo, tanto con el trabajo de los clientes, pacientes. En nuestro caso muchas veces vuelvo a que en el entorno sanitario pues está muy presente el síndrome de quemado, en médicos, en enfermeras, en todo el colectivo y en psiquiatras. Es decir, que por eso digamos que me veo arte y parte también en el tema, y probablemente más. De hecho somos el colectivo más, yo diría que en ese sentido no precisamente de los más saludables. Compromiso con el trabajo reducido, como decía anteriormente. Reacciones emocionales.
Depresión, agresividad, irritabilidad, reducción en el funcionamiento cognitivo. ¿A qué se refiere? Disminución de la atención, de la memoria, de la atención, de la concentración, etcétera, etcétera, de la creatividad, de la capacidad de la toma de decisiones. La persona está embotada, entorpecida mentalmente, ¿no? Aparte de emocionalmente, aplanamiento afectivo, la vida emocional de la persona se reduce, socialmente la persona deja en un segundo plano las relaciones sociales, familiares, etcétera, y la vida intelectual también se reduce. Reacciones psicosomáticas. Bueno, aquí ya empezamos a ver cosas que de alguna manera tienen que ver con lo habitual en la casuística psicológico-psiquiátrica de la demanda en todo el ámbito de salud mental, en los centros de salud mental, los trastornos psicosomáticos. La persona va con síntomas físicos de un tipo o de otro, prácticamente podríamos hacer una lista interminable, que de alguna manera los elementos o los factores psicológicos, vamos a decir así, son cruciales en su problemática. Otra cosa es que la persona venga absolutamente convencida de que lo que tiene es algo físico, lo que es un dolor de cabeza, las tripas, tiene que tener algo en la tripa o en el corazón o lo que sea, y sin embargo la problemática, el trasfondo, la etiopatogenia, la causalidad tiene que ver con los aspectos psicológicos, son lo que se llaman las reacciones psicosomáticas. Ya veis que está recogida, y la desesperación, vamos a decir, la persona al final ya está absolutamente fundida, despolarizada, como solemos decir ya nosotros, ya en situación de crash. Bueno, si veis aquí, haciendo una reflexión, digo, bueno, realmente el burnout es un trasunto, es una enfermedad, es un trastorno, ¿a qué ámbito pertenece? ¿Qué es? Eso es lo que está aquí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, curiosamente en las distintas descripciones que se hacen, en las que he hecho anteriormente, y en este análisis de grupos de síntomas, muchos de los síntomas o descripciones que se hacen tienen que ver con el mundo de la psicopatología, que es nuestra base de funcionamiento habitual. Os he comentado alguna: las reacciones psicosomáticas, las reacciones emocionales, que si la depresión, que si el funcionamiento cognitivo, un montón de cosas. Digo esto porque tiene que ver probablemente con la manera que los médicos o los psiquiatras puedan tener que entender su propia praxis. Es decir, existe desgraciadamente ha existido una tendencia a la biologización de la psiquiatría, que curiosamente era lo que le daba ese aspecto particular como parte de la medicina humanista, es decir, los aspectos psicosociales que quizás en otros ámbitos de la medicina se han perdido. Pues supongo que el reducto que le debería de quedar sería la psiquiatría. Bueno, pues tampoco es así en muchos ámbitos y se tiende a simplificar, y en ese sentido entramos en, bueno, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿De enfermedades como quien tiene hepatitis, como quien tiene, yo qué sé, cualquier enfermedad física? ¿O es un constructo teórico más complejo, como creo que deberíamos de plantearnos el asunto? Como dirían los teóricos, es una visión psicobiológico-social, ¿no? Es decir, más completa. Bueno, pues aquí estamos hablando también de un constructo psicosocial fundamentalmente. Es decir, los aspectos psicosociales, laborales, son el alma, el núcleo del asunto. Digo esto porque a veces cuando, y desde la medicina o desde la psiquiatría, con esa visión tan biologicista, simplificadora, parece que todo este tipo de aspectos sobrarían. A mí no me sobran. No solamente no me sobran, son los que, si de alguna manera le dan contenido a lo que hago, si no cierro el kiosco y me voy a casa. Ese sería un poquito el asunto, pero bueno, ya digo que no es una visión compartida por todos, Ahí va. Perdón. A ver,
Inclusive el propio Freudenberger, que es el señor este que habíamos dicho anteriormente, una de las definiciones más importantes, que me hace gracia porque parece que venía ya predeterminado a dedicarse al asunto por llamarse Freudenberger, ya se permitió hacer una, digamos, evolución cronológica, porque obviamente la persona no se quema de la noche a la mañana. Es decir, la persona, el trabajador, en el trabajo que sea, en el nuestro en concreto, o lo que él veía en su ambiente cuando definió esto, es que las personas entraban ahí con una ilusión del carajo, se dejaban los hígados currando y toda la ilusión del mundo, y con el paso del tiempo, por una serie de factores y demás, iban entrando en esa dinámica que luego denominó el burnout, ¿no? Y esta es un poco la descripción que él hizo de esa evolución, ¿no? Bueno, de nuevo puedo entenderla. Yo muchas veces he podido tener la sensación de haberme visto en este tipo de situaciones y he podido tener la posibilidad, en mi caso, del cambio de lugar de currelo, de trabajo, ¿eh? Es decir, que por eso digo que siempre estoy haciendo constantemente unas relaciones con mis propias vivencias personales, porque creo que no es algo que me resulte extraño. De alguna forma lo he vivido, lo vivo y lo veo, ¿eh? Otra cosa es que luego en mi praxis terapéutica, vamos a decir, con los pacientes, con las personas que vienen donde mí, pues me tenga que centrar en determinados aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, no me voy a meter mucho en esto, sino bueno, pues ver un poco esa evolución que él decía desde el principio. Es decir, la persona no se quema de la noche a la mañana, sino que tiene todo un proceso en ese tipo de evolución, ¿no? Aquí las tenéis, no creo que sea muy interesante meterse en ellas. A ver, otra vez. Hay aquí muchas teclas. Ahí. Bueno, a ver si lo he hecho bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, esto sí me parece importante. Y vuelvo a retocar el tema. Mira, yo de lo que he visto un montón de definiciones, pero creo que no hay ninguna internacionalmente admitida, consensuada, validada para el término de burnout, que se utiliza mogollón, pero creo que es un término todavía cuestionado, por lo menos en nuestro entorno, ¿eh? Es más, en esa revisión que yo he visto, que no es muy reciente, es de 2011, pero que es de una agencia alemana bastante importante y demás, ellos se permitían no sé si el lujo, la licencia, de poder recomendar no utilizar el término de burnout en lo que son, digamos, los papeles médicos, por no ser específico y por dar lugar a una serie de problemas a posteriori. Es decir, ellos recomendaban seguir utilizando hoy por hoy todavía las definiciones diagnósticas que están reconocidas, como ahora veremos. Bueno, bien es cierto una cosa, eso no quiere decir que no se llegue a consensuar, como en otras muchas facetas, y en el campo nuestro especialmente, periódicamente se reformulan la cosa y lo que antes no era, ahora es. Es decir, estamos hablando de constructos teóricos, no estamos hablando de algo que es como una enfermedad. De nuevo volvemos al tema del concepto médico, ¿no? En el cual tienes una serie de parámetros, entre comillas, objetivables, como son tales o cuales analíticas, radiografías o no sé qué, no sé cuántos. Aquí estamos hablando de cosas más complejas, abstractas y demás, ¿eh? Pero bueno, yo creo que todavía no hay consenso, por lo menos en mi ámbito no solemos utilizar esto. Sabemos qué es, pero el término no lo tendremos a utilizar como diagnóstico, como manera de describir a la persona, ¿eh? Aunque sabemos que se utiliza sobre todo en otros ámbitos, obviamente en el laboral, lógicamente, ¿eh? Decía anteriormente, curiosamente ha salido del ámbito sanitario, educativo y demás, y se ha ido describiendo a mogollón de ámbitos laborales, y probablemente sería aplicable a todo tipo de trabajo, supongo yo, ¿eh? Pero bueno, ¿eh?
¿Por qué es importante el ir aclarando este tipo de cosas? Pues porque evidentemente tiene unas repercusiones a todo nivel. Empezando pues en las que nosotros, la gente, llámelo usted como le dé la gana, pero de alguna manera los factores laborales inciden en el estado psicológico, psiquiátrico de las personas, y en lo que a mí compete nos llega gente en los cuales ese tipo de factores están presentes. Así de sencillo. Eso para empezar. O que algo ahí ya está pegando. Obviamente la problemática que puede tener en los aspectos laborales específicamente, y con las consecuencias económicas que ello conlleva. Bueno, ahí entramos de nuevo en mi concepción los factores etiopatogénicos. Bueno, ¿qué produce este tipo de síndrome? Bueno, supongo que ayer os comentarían un poquito todo este tipo de modelos. Yo, de nuevo haciendo mención a mis tendencias naturales, a mis sesgos con los pros y contras que tienen, a ver, quizás el modelo de Fisher que ahora os voy a comentar, pues por mi manera de trabajar, por mi escuela, por mi formación, por mis tendencias, bueno, pues uno no sabe de todo, uno tiene sus tendencias y uno se centra en cosas. Bueno, pues yo me he centrado un poquito en esas líneas, no digo que son las únicas. A ver, básicamente, no sé si lo comentarían ayer, pero yo reduciría el asunto en factores internos o de personalidad, que ahora describiré unos cuantos, y los ambientales. Es decir, ¿qué pesa más? Los aspectos, o dicho de otra manera, en las mismas condiciones laborales, no sé qué, no sé cuántos, las personas no se queman igual. Evidentemente nos podemos encontrar en situaciones en las cuales alguien se queme en cualquier lado, o alguien se quema por narices, sea el tío, yo qué sé, Schwarzenegger, se va a quemar. Es decir, en ese continuum de un lado a otro, pues hay toda una serie de, un continuum, un espectro de situaciones que se pueden dar, teniendo en cuenta, pues eso, los factores internos que se llaman, en los cuales los aspectos de personalidad, de manera de ser, de todo, pesan de más a menos, y los factores externos en el otro lado. Aquí fijaros que se hablaría de los autoquemados, es decir, los que se queman solos. Aquí hablaríamos de los salvadores del mundo, los pamundiales y todo ese tipo de personas que se queman porque se tienen que quemar, es decir, no tiene vuelta de hoja. Y por el otro lado, los que están machacados, es decir, que las condiciones, la situación, los factores externos del tipo de trabajo, etcétera, etcétera, vamos, es imposible que no te quemes ahí, y también los hay. Bueno, eso es un poquito el modelo básico. Luego aquí te puedes empezar a acercarte desde planteamientos diversos, pero grosso modo, a ver si lo hago bien. Bueno, decíamos los factores internos, es decir, los aspectos de personalidad. Aquí os lo digo yo, la gente, el idealista extremo, el que tiene altas expectativas, ambiciones, perfeccionismo, y está intentando, pues, yo qué sé, salvarlo, tirar para adelante o trabajar situaciones que sabes que eso pues llega hasta donde llega, pues porque no puede llegar más, así de sencillo. Con altas necesidades de ser reconocido, que bien lo hace, que bueno es, que súper currelas, o que súper médico, o que súper psiquiatra, me da igual. La necesidad de agradar al otro, la sensación de ser irreemplazable, es decir, el que si no está él no se puede hacer eso y tal, y se acaba convirtiendo el trabajo como su vida. Otra serie de facetas generalmente acaban quedándose de lado. Factores internos. Obviamente, eso, cada uno tenemos los nuestros. Y por el otro lado ya veis que hay tropecientos. Podríamos sacar otros tropecientos más.
Es decir, que estos son los que probablemente, creo yo, que vosotros tendréis más presente por vuestro ámbito de trabajo. Por eso os intentaba llevar un poco a lo que yo os puedo aportar desde los factores internos, los aspectos más psicológicos internos de la persona, que tienen que ver con el carácter, la personalidad, etcétera. No reconozco ni no le doy importancia a estos, pero probablemente en mi praxis habitual, cuando a mí me viene la gente, cuando nos viene la gente, nos centramos en los otros, que son los que podemos hacer algo al respecto, en los aspectos terapéuticos. No voy a mencionarlos porque seguro que os habéis rayado hasta el infinito con ellos. Bueno, recapitulación. La psiquiatría, como ciencia médica, entre comillas, si es que se puede utilizar el término, no ha admitido el burnout dentro de entre la terminología. Trastorno o enfermedad. Si os fijáis, las dos clasificaciones que utilizamos en nuestro ámbito, que son la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10, y la clasificación americana, el DSM-4 o DSM-5 ya actualmente, no habla de enfermedades, habla de trastornos. ¿Por qué razón? Precisamente por no creerse adecuado la utilización del término enfermedad, por esa tendencia o sesgo biologista que tendría que tener el asunto, lo cual yo comparto. Pero bueno, ni en una ni en otra el burnout está reconocido como tal. Sí hay una mención como factor que influye en el estado de salud y contacto con los servicios de salud. Ahí, el desgaste profesional, pero como un epígrafe colateral, no dentro de la descripción de los trastornos. Y en el DSM-5, que acaba de salir ahora, tampoco. La clasificación de la OMS está ya, digamos, en el horno, la 11, pero por lo que yo he estado revisando, tampoco parece que vaya a ser reconocido como tal epígrafe. Bueno, ese es el asunto. Y nosotros, cuando nos viene la gente al centro de salud mental o lo que sea, y hay que hacer los diagnósticos, tienes que poner unos epígrafes pues para lo que se supone que son ese tipo de términos diagnósticos, pues para el manejo estadístico y demás a posteriori. Bueno, ya sabemos que el concepto de burnout puede estar por detrás, pero a nosotros nos va a llegar la persona como ansioso-deprimida, como con sintomatología funcional psicosomática, como yo qué sé, como un montón de historias, pero no como burnout. Eso es lo que os quería decir. Bueno, ¿y por qué creo yo, como que estoy revisando digamos el ámbito médico-psiquiátrico, no reconoce? Dice que es un término ambiguo, inespecífico, no definido y no suficientemente validado desde el punto de vista científico comparado con los diagnósticos admitidos, contrastados y demás de los que he hablado anteriormente. Ya sé que hay instrumentos, validaciones y demás, pues del MBI y todos estos, y que pues parece tener ese tipo digamos de cientifismo aprobado, pero no acaba de ser admitido en el ámbito médico-psiquiátrico, lo cual no quiere decir que no lo vaya a ser en el futuro, pero ahora mismo no lo es, por esa indefinición terminológica y porque quizás la gente pensamos que este tipo de la problemática, cuando nos viene a nosotros en la persona porque tiene ese tipo de problemas de estar quemado, nos va a venir como trastorno adaptativo, como un trastorno depresivo o como alguna otra cosita que ahora os diré. No sé si me estoy alargando en exceso. ¿Voy bien? Tampoco quería quemaros. Bueno, algunos de los términos, de los cuadros, es que si nos ponemos después, curiosamente, a hacer quisquillas con respecto a la terminología, lo cachondo del asunto
es que probablemente el cuadro que mejor encajaría con las descripciones es un término que a mí me suena muy mal, que es el de neurastenia o fatiga crónica. Es curioso, hay algún artículo de José Luis, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, un psiquiatra bastante reconocido, le estaba leyendo y es verdad. Es decir, si te pones a mirar todos los, cuando te dicen, ¿y por qué no es un trastorno depresivo? Pues porque hay una prolongación del tiempo de no sé qué, de no sé, más allá de los criterios de no sé qué. Total, que rara vez, a la hora de poner este tipo de personas en un diagnóstico, al final tenemos que encajarlos con calzador en alguno. Probablemente pocos utilizaremos el término de neurastenia, pero si te pones a pensar y dices, ostras, si tendría que encajar con algo y somos concienzudos con el tema, mira que probablemente esto sería lo más adecuado. Lo que pasa que como que mal, ¿no? Es decir, el ponerle a una persona este tipo de diagnóstico y resulta que lo que tiene es una problemática que tiene que ver los factores laborales de base y demás. Pero bueno, por comentarlo, probablemente lo que sí es cierto es que al principio todo lo relacionado con los aspectos de la ansiedad, es decir, la persona está acelerada, angustiada, el concepto de los trastornos de ansiedad encajaría bastante bien, y a posteriori, según va evolucionando en el tiempo y la persona empieza ya a fundírsele los plomos, es cuando entraríamos en los aspectos de tipo depresivo. Es decir, los síntomas más depresiformes vienen a posteriori. Podríamos decir que, o por lo menos es mi manera de entender, que la persona al principio está en una situación de hiperactivación permanente, intentando manejar toda esa problemática que tiene, y eso se describe como un trastorno de ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad, de un tipo o de otro, pero vamos a decir que lo ansioso prevalece. Y en la medida de que esa persona ve que esa situación que le está machacando y que al final no va a poder con ella, empieza a deprimirse. Entonces, los aspectos depresivos generalmente vienen a posteriori, en el paso del tiempo, en este tipo de problemáticas. ¿De acuerdo? Lo de neurastenia os lo decía un poco por el término clásico y por lo curioso. Pero probablemente la mayoría de la gente que viene a un centro de salud mental con una problemática en el cual los factores laborales están por debajo, yo creo que andarían por aquí en los trastornos ansioso-depresivos adaptativos. Y decimos adaptativo porque se supone que tienen que ver con un intento de adecuación a su situación vital en relación a lo laboral. Esa sería una manera de tener en cuenta los aspectos laborales. Bueno, por ir acabando un poquito el tema, decíamos, bueno, ¿y qué tipo de abordajes? Bueno, pues como en general se hace o se debería de hacer, se diría que el tratamiento debería ser integral. Es decir, la tendencia habitual en psiquiatría históricamente ha sido muy dependiendo de las escuelas o maneras de entender el asunto. Unas muy biológicas, fármacos, por decirlo de alguna forma, o tratamientos farmacológicos, otras más desde lo psicológico, que hay 350.000. Es decir, y cada día salen más. Entonces, obviamente, en ese sentido, yo por lo menos, a pesar de mi sesgo de aprendizaje, pues soy bastante pragmático. Es decir, me creo todo y entre comillas no me creo nada, porque también es cierto que los supuestos tratamientos tú te pones a mirar por internet o revisas cosas al respecto de la eficacia de los tratamientos con respecto al burnout, y hay cosas, joder, que flipas y dices, bueno, pues aquí cualquier cosa debe de valer, pero estudios comprobados como Dios manda, con un espacio de tiempo suficiente para ver si la eficacia persiste a lo largo del tiempo y demás, no los hay. Entonces, vamos a decir que es hoy por hoy un abordaje dependiendo del contexto y de la formación de las personas, bastante dependiendo de cada uno.
Debería ser integral. ¿A qué me refiero? Pues que tener en cuenta los aspectos psicológicos y dependiendo de las circunstancias y de la persona, pues el poder pensar qué ingredientes terapéuticos pueden servir, ¿eh? Y no, como yo soy psicoanalista, pues psicoanálisis, como yo soy cognitivista, pues tratamiento cognitivo, como yo soy biologicista, pues pildorazo, pues no. Desgraciadamente probablemente se hace, ¿eh? Pero no debería tenerse una visión más amplia. Yo creo que en ese sentido la gente que trabaja en el ámbito de la salud mental cada vez es más pragmática y está mejor formada, y en ese sentido yo creo que cada vez se hace mejor, ¿eh? Pero bueno, tratamiento integral, y dependiendo del estadio en el cual se presente la persona, es decir, no es lo mismo el que está en una situación inicial y de alguna manera controla, pero tiene unos síntomas y demás y es capaz de poderlos entender y tiene los recursos personales de poderlo manejar, que el que viene quemado, machacado, quiscalita, hecho polvo. Es decir, ese ya está en una situación que igual ahí tienes que plantearte la utilización de psicofármacos si es preciso. A eso me refiero. Bueno, en ese sentido, bueno, a veces es tan sencillo como si la persona tiene esos recursos para poder entender que está entrando en una dinámica peligrosa, pero todavía es capaz de poder, cosas que tienen que ver casi con el sentido común. No sé si ayer se hablarían del modelo de las 3 R's, que tiene que ver, pues algo parece tonto, pero es que es así. Es decir, quitarse de encima los factores estresantes, el utilizar aspectos relacionados con la relajación, el deporte, el estilo de vida, e intentar volver a la realidad, dejando un poco de lado esas ideas de perfeccionismo, el trabajo como manera de vida, etcétera, etcétera. Bueno, vale, acabo ya. Desde los aspectos psicológicos, obviamente, yo probablemente se entren en temas de psicoterapias de tipo cognitivas o breves focalizadas en los cuales intenta implementar los aspectos personales de la persona como elementos básicos de trabajo, es decir, la propia persona que acabe poniendo encima de la mesa aquellos recursos que pueda utilizar a nivel psicológico para poder evolucionar y salir de esa situación. Últimamente se hace bastante mención al tema del mindfulness, pero es que es en este tipo de trastornos y en 50.000, que tiene que ver fundamentalmente con la meditación. Viene de la meditación hindú, vamos a decirlo de alguna forma, más profesionalizada, pero bueno, de alguna forma. Y el abordaje psicofarmacológico, lo más médico, pues puede ser tenido en cuenta si la sintomatología lo requiere, pues por temas tales como cuadros depresivos importantes, etcétera. Colofón. Veis que esto ya me centro en los aspectos, los factores internos, factores propios de la persona, etcétera. Quizás el ámbito de los factores etiopatogénicos y demás, que son lo laboral, los aspectos laborales, no nos los tenemos en cuenta, sino simplemente que quizás nuestro ámbito de poder incidir en ellos es menor. Eso es lo que os quería decir. ¿Vale? Bueno, pues no os aburro más. Es que ricasco.